Anunciábamos en el día de ayer la carrera de los hijos y la supremacía de Dios. Y algunas cosas ya mencionábamos la semana pasada, donde hablamos un poquito de lo que fue el tribunal de Cristo, donde todos vamos a comparecer, donde vamos a ir a rendir cuentas. Y hablábamos de que llegamos allí a través de una carrera. Nosotros estamos aquí en la tierra corriendo una carrera. La Escritura habla de una carrera que debemos correr, y algunos todavía ni siquiera saben que hay una carrera. Hay que despertar a esta realidad. Otros han oído de una carrera pero no saben cómo correrla. Les recomiendo los últimos 2 mensajes. Hemos hablado bastante de cómo se corre la carrera de la fe, y otros nos estamos perfeccionando para correr mejor esa carrera, lo mejor posible, porque sabemos que llegaremos un día donde seremos recompensados o reprendidos de acuerdo a cómo corrimos esa carrera. Por eso es tan importante. Pensemos a futuro, no pensemos solamente en el hoy. Mire, es una forma de locura y de simpleza y de necedad pensar solamente en el hoy. Tenemos un país que piensa en el hoy, que nunca pensó en el futuro. Por eso la Argentina vive como vive. Entonces nosotros no podemos repetir estas cosas, ¿ve? No importa lo que va a pasar el año que viene. Imprimamos dinero, ¿ve? Eso es pensar en el hoy. Y después vienen los problemas, y después viene la inflación, y después vienen las situaciones económicas en un país. Imagínense los cristianos. Nosotros no podemos pensar solo en el hoy. Hoy, y mire, recién hablaba con mi hermano, ¿cómo nos sentimos a veces? Yo me sentía físicamente muy agotado hoy. Imagínense si nosotros actuáramos conforme a cómo nos sentimos en el momento. Es una forma de necedad, de simpleza. Por eso el ánimo del Evangelio es que nosotros no caminemos por lo que sentimos, que nosotros no andemos por lo que siente nuestra alma, sino por los principios, por lo que creemos. Y eso es lo que comienza a transformar nuestras vidas. Entonces vamos a dar hoy día el principio global de cómo se corre la carrera de fe, de la que se nos habla en el Nuevo Pacto. Para eso vamos a ir primero a poner algunos fundamentos. Eclesiastés 9:11. Dice el predicador, en este caso es el rey Salomón, dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Acá hay un secreto, acá hay un misterio lindo para descubrir. Aquí está hablando de una carrera. Acá dice Salomón: vi debajo del sol que no es de los ligeros la carrera, no es por nuestra habilidad. Acá dice que no es de los prudentes, ni de los que son muy sabios, ni de los elocuentes, sino que a todos acontece una ocasión. Y yo quiero hablar de esa ocasión como el tiempo del nuevo pacto en el que estamos viviendo ahora. Nosotros vivimos bajo el nuevo pacto y estamos bajo una ocasión. Es la ocasión de la gracia. Y es ahí donde todo comienza a nivelarse. Y presta atención, porque estamos hablando de cómo se corre la carrera de la fe. Este es un misterio que se tiene que descubrir. Si usted y yo descubrimos este misterio, podremos pasar por circunstancias, pero nuestra carrera no se va a detener, porque la carrera no es de los prudentes. Es una carrera que se corre por gracia, por medio de la fe, y este misterio tiene que ser descubierto. ¿Por qué dice que la carrera no es de los fuertes ni de los ligeros? Porque es una carrera que todos podemos correr. Esta carrera de la que habla el Señor, porque si no, el que tiene mucha inteligencia podría correr la carrera y yo no. Si fuera de los prudentes o de los que tienen dinero, otros correrían mejor la carrera. Pero esto nos nivela a todos. Por eso dice: ocasión acontece para todos. Bajo el nuevo pacto, todos podemos correr la carrera. Y eso es lo primero que quiero que te grabes. Esta carrera es para todos los llamados, para todos los hijos de Dios. ¿Por qué?
porque es una carrera que únicamente se corre por fe. Pero a veces suena muy simplista la frase, es por fe, hermano. Es por fe, ¿vio? Que ya la hemos inflamado a esa frase. Es por fe. Usted tiene que tener fe. Y decimos eso y no entendemos lo que estamos diciendo muchas veces. Todos los hijos podemos tener fe. De hecho, todos los hijos tenemos fe. Todos los hijos tenemos fe, porque la fe no es algo que usted genera, la fe es un don de Dios. Así que usted no puede poner la excusa de que no, yo no tengo fe. No, usted sí tiene fe, lo que no la esté utilizando es otra cosa. Que no esté trabajando su fe, eso ya pasa por nosotros, pero eso, el problema de la fe no es que yo no tengo fe, el problema es que yo soy muchas veces negligente en la fe. ¿Por qué? Porque no me dediqué a entender el misterio de lo que es esta carrera de la fe. Entonces, ¿cómo se corre esta carrera? Es por la fuerza que me da el pan que compro en el almacén, por medio de la plata que me da el Señor para comprar ese pan. Eso para resumir lo que es la carrera de la fe. Todo viene de Él. ¿Se entiende? Así que no hay excusa para no correr la carrera de la fe. Y es por eso que venimos diciendo que esta carrera de la fe tiene recompensas. Porque sí se te va a pedir cuenta de cómo corres la carrera de la fe. Por la salvación eterna, eso ya está solucionado porque te lo dio el Señor, descansa sobre su obra eterna en la cruz. Pero ¿cómo corres la carrera de la fe? Se te dio el auto y se te dio la nafta. No puedes decir, me falta nafta, me falta combustible. No, se te dio. Se te dio. El tema es que te subas y manejes. Simplemente tienes que sentarte, encender el auto y comenzar a andar. Por eso dice Pablo que es su potencia actuando en nosotros para poder correr. ¿Cuántas veces te has sentido débil para orar? Débil para estudiar las escrituras, débil para ir a trabajar, débil para cuidar de tus hijos, para hacer las tareas del hogar. Muchas veces nos sentimos debilitados. Los pastores nos sentimos débiles para predicar muchas veces. Yo siempre les digo a los hermanos que me ha pasado muchas veces que he venido a predicar enfermo y luego de predicar termino sano. Algo pasa cuando yo decido enfrentar lo que mi alma me dice o mi cuerpo me dice. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es ir en contra de lo que el cuerpo y el alma o las emociones nos dicen. Y eso es parte de esta carrera de la fe. Vamos a ir a Hebreos 12:1, porque este es un misterio que tiene que ser descubierto. ¿Qué dice Hebreos 12:1 al 4? Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto requiere paciencia. ¿Por qué? Porque nos desesperamos, porque quisiéramos estar 3 kilómetros más adelante, porque quisiéramos acelerar nuestras vidas y a veces empezamos como a desesperar, pero dice el Señor, esto es con paciencia. Ya quisiéramos tener otra madurez, quisiéramos tener mayor conocimiento y a veces desesperamos. No, mirá la edad que tengo, ¿qué me voy a poner a estudiar teología ahora? Ahora empiece con paciencia, empiece a estudiar, empiece a leer la palabra. Porque a veces nos pasa como en el mundo natural. La gente que no estudió a los 20 años, a los 15 años, ya no quieren estudiar de grande. Mi hermano, hay gente que es ejemplar, que ha terminado el secundario a los 60 años, a los 70. Hermanos, no importa cuando usted empiece a estudiar. Si hay vida, hay esperanza. Este es el tiempo para empezar a correr la carrera de la fe con paciencia. Y si perdimos tiempo en el pasado, es tiempo de redimirlo, es tiempo de recuperarlo, de dejar de perderlo. Pero dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mi hermano, si no empezó la carrera, empiece ya. Porque un día se nos pedirá cuenta de cómo corrimos esa carrera. ¿Cómo se corre? Y acá empieza el autor. Puesto los ojos en Jesús,
el autor y el consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. No es puesto los ojos en el pastor, en los hermanos de la iglesia, en cómo está el país, en cómo está el mundo. Es puesto los ojos en Jesús, porque si no, te vas a debilitar. Si usted ve el mundo, se debilita. Si usted ve las noticias, se debilita. Pero cuando usted ve al Señor, usted dice, es el Señor, fue perfecto, no pecó y me regaló su perfección. Y no solamente eso, sino que me dio de su Espíritu para ser fortalecido en mi interior por su Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Y ahí empiezan a cambiar las realidades. Y ahí empiezan a cambiar las cosas. Fíjese que sigue. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Está hablando, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, no fue fácil para el Señor. Él corrió su carrera. Él corrió su carrera frente a unos hermanos que no creían en Él, en discípulos que eran un desastre hasta que no lo vieron resucitado, no terminaron de creer. De una nación de Israel que lo quería poner como rey físico, cuando Él les decía, mi reino no es de este mundo. Él vivió contradicción en toda su vida, contradicción, todo se le venía en contra. Así que no te sorprenda si en esta vida todo se te viene en contra, porque todos los que estamos en Cristo vamos a vivir la misma vida que vivió el Señor. Él dice, si a mí me han perseguido, a ustedes los van a perseguir. Si a mí me han aborrecido, a ustedes los van a aborrecer. El problema es si todo el mundo te aplaude. El problema es si no tenés contradicciones. Cosas que se te van en contra de tu vida. El problema es cuando no tenemos oposición. Ahí yo prendería todas mis alarmas. Considerad a aquel que sufrió contradicción. ¿Por qué te está diciendo que consideres al Señor? Porque te va a pasar lo mismo. Tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque el peligro es desmayar. El peligro es que abandones. El peligro es que abandones la carrera. Hay gente que va a la iglesia todos los domingos, lee su Biblia, pero no está corriendo la carrera, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amados, esta carrera no se corre con nuestras fuerzas. ¿Por qué nos cansamos muchas veces? Porque corremos con nuestras fuerzas, porque aplicamos nuestra fuerza. Esta carrera se corre fortalecidos por su gracia. Mire, 2 de Timoteo 2:1, versículo que ha sido mal traducido por la Reina Valera, pero que si vamos a la textual o a otras versiones está bien traducido. Mire lo que dice como debiera ser bien traducido. Tú pues, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que hay en Cristo Jesús. Porque las otras traducciones dicen, esfuérzate en la gracia. Es como que te está tirando a vos la responsabilidad de esforzarte. Yo sé lo que quiso decir el que tradujo la otra, esfuérzate en la gracia. Él lo entendió. El problema que le costó entender a los que leímos el versículo. Por eso esta versión está mejor traducida. Dice, sé fortalecido con la gracia. Usted se le van a acabar la fuerza, pero ¿sabe qué? Usted necesita la fuerza que vienen por su gracia. Y este es el misterio. ¿Cuál es el misterio de la fe? Este es el misterio de la fe. Que nosotros podamos funcionar con la potencia de Él operando en nosotros. Porque no puede ser espiritual, porque no puede ser santo, porque no puede servir a Dios, si no es por su potencia, por su fuerza. Nosotros empezamos muchas veces bien. La gente empieza a trabajar sus dones, su vida cristiana, su ministerio, y quedan a la mitad de camino. ¿Por qué? Porque lo hicimos con nuestras fuerzas. No nos va a dar la nafta para llegar al final con nuestras fuerzas. Cuando hay un cristianismo un cristiano donde se desgasta, donde se cansa de Dios, se cansa de la iglesia, eso es porque ha estado operando en sus fuerzas. Y acá voy a hacer una separación. Una cosa es estar debilitado físicamente, a veces nuestro cuerpo nos pasa factura, eso es una cosa. Ahora, cuando ya espiritualmente, psicológicamente, psíquicamente estás apático, ya no te atrae la Biblia, ya no quieres orar, ya no quieres saber nada con el Señor, ni con la iglesia, ni con el mundo espiritual, es porque has estado corriendo la carrera con tus fuerzas y te has desgastado. Y tienes que hacer rápido el clic y empezar a fortalecerte en Él, como acabamos de leer. Tú pues, hijo mío, sé fortalecido
con la gracia que hay en Cristo Jesús. Ahí está el secreto, este es el misterio de la fe. Es un misterio que tienes que conocer, ya que ante ninguno de los hombres del Antiguo Testamento pudo experimentar la potencia de su gracia. Si usted se va al Antiguo Testamento, venía el Espíritu Santo, lo agarraba a Saúl, profetizaba un ratito y se iba, los utilizaba. Sansón venía, sobre Sansón le daba fuerza, Sansón hacía todo, pero no estaban viviendo lo que hoy nosotros tenemos, que es ser templo del Espíritu Santo. Los hombres del Antiguo Testamento no eran templo del Espíritu Santo. Hoy su iglesia es templo del Espíritu Santo, es decir, tenemos la estación de servicio con el combustible y la nafta a favor nuestro, todo lo que nosotros queramos. Tienes nafta libre, puedes estar siempre fortalecido. Por eso dice, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Cristianos que empezaron los primeros años, con toda una gana, una potencia, que querían servir a Dios, querían predicar. Y usted los ve ahora desgastados, que ya están más con un pie en el mundo que otra cosa. ¿Eso es por qué? Porque se les acabó la potencia, se les acabó la nafta. Colosenses 1:26 dice, a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Fíjese, y acá te lo dice cuál es, que es Cristo dentro de nosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo dentro nuestro, la esperanza de gloria. Ya no es el Espíritu que los agarraba esporádicamente, es el misterio que los hombres del antiguo pacto, los profetas de antaño, indagaron y escudriñaron. ¿Quiénes van a vivir esto? Así como nosotros hoy estamos escudriñando quiénes van a reinar con el Señor en el milenio, quiénes van a gobernar sobre la tierra con Él, así estamos indagando nosotros, estamos escudriñando y sabemos que eso es para una era futura, no es para la era que estamos viviendo hoy. De la misma manera, los del Antiguo Testamento, de acá dice que alguien va a ser lleno del Espíritu Santo, los hombres van a tener un nuevo pacto con el Señor. Y lo conocerán y Él habitará dentro de ellos y las glorias que vendría por eso. Y ellos estaban alucinados por lo que podían ver en las Escrituras y por el Espíritu Santo. Hoy eso lo estamos viviendo nosotros. Entonces dice que ese misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En otras palabras, es Cristo dentro de los hombres, la esperanza de gloria, el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre. Eso es lo que estamos haciendo ahora y esto es lo que usted hace toda la semana, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Los hombres del Antiguo Testamento no se podían presentar perfectos delante de Cristo Jesús, pero ahora nosotros, por el Espíritu de Dios, sí podemos presentarnos perfectos delante del Señor. En lo cual aún trabajo, dice el apóstol Pablo. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra carrera. ¿Cómo lo hace? Combatiendo. ¿Cuántos saben que hay que combatir? ¿Cuántos saben que desde que conocimos al Señor no es que las cosas se facilitaron? Sí nos dieron vida eterna, sí el Señor ya nos salvó, pero ahora hay una batalla que pelear, hay una guerra que pelear. Las cosas no son más fáciles. Para los verdaderos hijos de Dios hay cosas que se complicaron en la vida. Ese combate desgasta si yo no aprendo el misterio de la fe. Y sigue diciendo aquí, combatiendo según la operación de Él, la cual obra en mí poderosamente. Entonces su gracia, mi hermano, es energizante. Usted no necesita un Red Bull, pero nosotros tenemos la gracia que es energizante. Su gracia es nuestro combustible, su gracia es la potencia, y esta energía, potencia y combustible opera en nosotros únicamente por la fe. Hay que creer para que esa potencia opere en mí. Es sabiendo lo que nos ha sido concedido y creyendo. Lo único que tiene que usted hacer es sentarse. Por eso la figura del descanso, la figura del Sabbat, ese día de reposo, se habla en esta era. Nosotros estamos en el Sabbat de Dios. ¿Qué significa eso? Que usted no anda por obra, que nosotros fuimos sacados de un sistema de obras y puestos ahora bajo un sistema de gracia y de fe. Usted necesita entender, el sistema de obras del antiguo pacto era totalmente
contrario a la fe. ¿Por qué? Porque era un ministerio de muerte, porque estaba diseñado para que los hombres fueran empujados para vivir en fe. Y nosotros, hoy día que lo tenemos en su máxima potencia, no lo entendemos. Hay que entenderlo, mi hermano. Hay que entenderlo. Saber lo que se nos ha concedido. ¿Qué se nos ha concedido? Todas las cosas, todas las cosas. Vamos a Romanos 6:6, porque si usted está peleando y luchando contra el pecado, tiene que saber esto, que la victoria contra el pecado ya te fue dada. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, ¿sabiendo qué? Que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. La mejor traducción es: el cuerpo fue desactivado. Que nuestro cuerpo ya no tenga deseos de pecar, que nuestro cuerpo ya no tenga el deseo de hacer las cosas que hacíamos antes de conocer al Señor, que éramos llevados como borregos a los vicios, a la inmoralidad, al desenfreno, a todo lo que le gustaba al cuerpo. La vieja naturaleza está en nuestro cuerpo y es por eso que este cuerpo tiende a pecar. Este cuerpo es lo que todavía nos hace una lucha con nuestro espíritu. Dice el apóstol: nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué? Porque en este cuerpito de carne y hueso que tenemos todavía habita una naturaleza, y es por eso que este cuerpo va envejeciendo, tiene que morir y se nos va a dar un cuerpo nuevo. Ahí se va a completar nuestra redención. Mientras tanto, estamos en una carrera. ¿Y cómo corro esa carrera para que este cuerpo no me lleve al pecado y me haga desbarrancar de la carrera? Tengo que aprender a vivir la vida de la fe y la gracia. Porque si no entiendo este misterio, por más que yo tenga todas las capacidades dadas, voy a desbarrancar y voy a ser descalificado de la carrera de la que Pablo nos viene hablando hace 3 domingos. Entonces, acá lo dice muy claro: a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, primero, puesto los ojos en su perfección. Puesto los ojos en su perfección. Mire, espiritualmente, ¿cuántos en esta mañana pueden ver al Señor Jesucristo? Se lo digo en el espíritu. ¿Cuántos pueden mirar al Señor en el espíritu y ver la perfección? ¿Yo cómo lo hago? Lo hago sabiendo las Escrituras, sabiendo que la Biblia dice que Jesucristo fue sin pecado. Yo lo creo. Él no pecó, Él fue perfecto. Él caminó de forma perfecta en esta tierra. Si yo lo puedo ver, entonces puedo ver lo que Él me ha dado a mí. Por eso Él te ve sin pecado, porque Él caminó sin pecado y te regaló esa santificación. ¿Cuántos creen lo que la Escritura dice, que ya nos santificó? ¿Usted cree eso? Los verbos ahí están correctos. Ya me santificó. Ahora sí, pero pastor, yo acá dice que ya me santificó, pero yo, ¿cómo hago para vivir? Usted tiene que seguir creciendo en ¿qué? En el entendimiento del misterio del que estamos hablando en esta mañana, para que eso automáticamente se active en usted. No va a tener que hacer fuerza. Así se va a ir todo tipo de pecado que está en nuestras vidas. Solo se empieza a ir. ¿Con qué fuerza? Con la potencia de Él, que actúa poderosamente en mí. Así que yo a usted le digo lo que el apóstol le decía a la gente, y el Señor les dé entendimiento de lo que les estoy hablando. Son 3 puntos. Puesto los ojos en su perfección, sabiendo. Si usted no lee la Biblia, no lo va a saber. Si usted hoy no escuchaba este mensaje, no lo iba a saber. Y tercero, creyendo. Mire qué barato. ¿Sabe por qué es barato esto? Porque Jesús pagó. Si no, a usted le costaría. De hecho, es un precio que usted no puede pagar, pero Él lo pagó, que es el precio de nuestra redención. Así que nuestro viejo hombre, mi hermano, que es el que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es lo que dice el Evangelio. Nuestro viejo hombre, esta naturaleza, está viciado conforme a deseos engañosos. Por eso nuestro cuerpo nos lleva al pecado. Pero mi hermano, aquí está la solución. Acá Pablo nos dice cómo se corre la carrera. Este mensaje esta mañana está dividido en 2. Primero en cómo correr la carrera de los hijos. Y después, si nos da el tiempo, vamos a hablar un poquito sobre uno de los atributos de Dios, que es la supremacía de Dios. Vamos a 2 de Pedro 1:5. Dice: así también vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, porque usted ya recibió la fe, pero acá se nos empieza a demandar que nosotros trabajemos la fe.
Porque todos recibimos la fe para poder correr la carrera, para ser fortalecidos por la gracia. Pero acá el apóstol Pablo está diciendo que por más que usted tiene la fe, y muchos recibieron la fe, quedaron a mitad de camino. ¿Por qué quedaron a mitad de camino? Porque no trabajaron su fe. La fe no es algo que a usted se lo dan. Ve, ahí está la parábola de los talentos. Acá está la fe que me diste, Señor, te la devuelvo. No, tu fe cuando venga el Señor a pedir cuenta, tiene que ser una fe crecida. Tiene que ser una fe que ha avanzado, que se ha fortalecido, que no se haya adulterado, que no se haya debilitado. Porque la fe puede ser debilitada. Por eso dice, los débiles en la fe, porque no se trabajó. Entonces lo que vamos a leer ahora es el consejo apostólico, en esta oportunidad es Pedro diciéndonos cómo trabajar la fe para que esa fe no se debilite y podamos llegar hasta el final. Así también vosotros, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cualidades están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas cualidades, mire, usted puede ser un hijo de Dios, salvo, y tener fe, porque Dios dice que a todos nos dio una medida de fe, pero podemos ser así. El que carece de estas cualidades está ciego, teniendo cerrados los ojos, han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad aún hacer más firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. No dice que no vamos a cometer un pecado, dice no tropezaréis, no te quedarás fuera de la carrera, vas a llegar hasta el final y vas a recibir tu galardón. Porque así, usted tiene que tener en memoria lo que hemos hablado los últimos 2 domingos respecto del tribunal de Cristo y del reino de Dios. Acá no está hablando de la salvación y redención eterna, está hablando de lo mismo que venimos hablando hace 2 domingos atrás. Porque así os será dada ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No dice se van a salvar, no dice eso. Dice les van a dar una amplia entrada al reino de nuestro Señor Jesucristo. Por esto siempre habré de recordarles estas cosas para que, aunque seáis sabedores y estéis afianzados en la verdad presente. Entonces, si usted puede entender cuáles son los ingredientes que el Señor le está pidiendo a usted, que usted le tiene que agregar a esa fe, usted se va a poder mantener hasta el final sin desbarrancar y va a obtener el premio. Y dice, a la fe añádanle virtud. ¿Qué es virtud? Yo busqué lo que es virtud, es valentía, valor, es decir, no seas cobarde. Por eso dice el Evangelio que los cobardes no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Por cobarde. Así que si ya que tienes fe, sé valiente, no le tengas miedo. ¿A qué? A las circunstancias de la vida. A lo que el diablo quiere hacernos muchas veces, porque vamos a encontrar oposición, porque vamos a encontrarnos con gente, porque va a haber gente que te va a aborrecer, que te va a odiar. No le tengas miedo, sánate. Deja de sentirte la persona que todo el mundo, nadie lo quiere, todos lo odian. No, usted tiene que ir para adelante. Póngale valentía a su fe. Y todas las cosas que viviste en el pasado, cuando eras niño, niña, que te abandonaron, que no te quisieron, los daños que sufrimos, hermano, olvídese de eso. En el Evangelio dice que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas y que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. ¿Qué más quiere? Entonces a la fe póngale valentía, valor, que es lo contrario a la cobardía, es virtud. Me gusta más la palabra valentía. Y a esa valentía póngale conocimiento. Es decir, no se quede sin estudiar, no se quede sin conocer. Crezca, avance, lea la Biblia, estudie. Conocimiento. Y a ese conocimiento dice que le tenemos que agregar dominio propio. Dominio propio, continencia. El dominio propio es tener capacidad de controlar nuestros cuerpos. Dominio, ¿se acuerda cuando Pablo dice, ¿cómo corro la carrera? Sometiendo mi cuerpo.
teniendo dominio propio, en otras palabras. Y a ese dominio propio, resistencia. En otras palabras, un aguante alegre, que aguante. Y no es que esté firme un tiempito y vuelvo otra vez a este desbarranco. No, mi hermano, no podemos estar yendo y viniendo. Esos son manifestaciones de cristianos inmaduros y débiles. Un tiempo estoy firme en el Señor, pues ya estoy y vuelvo otra vez a los 2 meses a estar firme en el Señor. Algo no está bien. Llevados por todo viento de doctrina, decían los apóstoles. Pasa lo mismo con la vida. Acá habla de una constancia. Seamos constantes. Y después dice que a esa constancia le tenemos que agregar misericordia. Misericordia. ¿Cuántos se acuerdan de lo que hablamos el otro día, de ser misericordiosos? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, el esquema del Evangelio es la misericordia. Dice que la misericordia, mi hermano, es lo que nos va a preservar hasta el fin. Que si nosotros somos misericordiosos con otros, el Señor tendrá misericordia de nosotros. Pero si nosotros no tenemos misericordia de otros, el Señor no nos tendrá misericordia. Y no está hablando de salvación, está hablando del reino, está hablando del tribunal de Cristo, está hablando de cuando rindamos cuenta, cómo va a hacer juicio el Señor con nosotros. Hay muchas personas que no tienen misericordia de otros y es por eso que pareciera que la vida no les tiene misericordia. Parece que les pasa una tras de otra permanentemente. Y es porque no somos misericordiosos. Pero si somos misericordiosos, el Señor va a tratarnos con misericordia. Esa es la regla de oro. Dice, como quieras que te traten los hombres, trata tú a los hombres. Como quieras que sean contigo, sé usted con los demás. Esa es la regla de oro. Jesús habló de estas cosas. Y dice que a esa piedad le tenemos que añadir afecto fraternal. Ser fraternos unos con otros. Es verlo con otros ojos. No estar siempre buscando dónde pegarle, ¿ves? Porque ahí está el error del hermano, acá está el error de la hermana, acá está el error de aquello. No, la misericordia, el amor fraternal es lo que tenía la iglesia en Filadelfia. Y dice que a ese amor o afecto fraternal debemos agregarle el amor o la caridad. Es decir, el otro amor, el amor ágape. Repito lo que decía el apóstol Pedro, porque si estas cualidades están en vosotros y abundan, estamos hablando de los ingredientes que hay que agregarle a la fe. Y si estas cualidades, si estos ingredientes están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Mire, ¿qué es correr la carrera? Por ejemplo, vamos a recordar cosas que dijimos, santificándonos, sacando el pecado de nuestras vidas, santificándonos. Así se corre la carrera. ¿Qué leímos recién? Sacándonos todo el peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es santificándose. No se puede correr la carrera con pecado. Es un peso que no te va a dejar correr. Dijimos también la semana pasada, respetando la mesa del Señor. Gente que va a las iglesias, se congrega o participa de la mesa, peleado con gente, con familiares, no habiendo arreglado las cuentas. Eso es tomar la mesa indignamente. Esas cosas me debilitan, dice el apóstol Pablo, nos debilitan en la carrera. Y muchos están debilitados y otros muertos, siendo sexualmente puros. Hermanos, vivimos en una inmoralidad generalizada. Sí se puede vivir en victoria en el área sexual, viviendo en paz con el prójimo. Así se corre la carrera, viviendo en paz con todos los hombres. Dice el Señor, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Arregle las cuentas con la gente, arregle rápido los asuntos. No se quede con cosas, no se vaya a ir de esta tierra sin arreglar las cosas con un hijo, con un abuelo, con una mamá, con un papá. No se vaya de esta tierra de esa manera, anunciando el Evangelio. Así se corre la carrera. Yo todo esto lo he tomado, no me lo inventé yo, son todas las cosas que dice el apóstol Pablo de cómo él corre la carrera. Él dice, anunciando el Evangelio, ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Qué piensa usted que significa de un hombre que estuvo en el tercer cielo, que sabe lo que se viene, que nos habló del tribunal de Cristo y que dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio? Algo sabía Pablo. Ay de mí, anuncie el Evangelio, no se avergüence. ¿Sabe cuándo nos avergonzamos? Cuando estamos debilitados. Cuando estamos fuertes, le hablamos a todo el mundo. Cuando estamos debiluchos, eso pasa cuando estamos debilitados en la fe.
sometiendo el cuerpo, decía Pablo, lo azoto, lo pongo como bajo servidumbre, que el cuerpo no me domine, soportando la tentación, siendo fiel hasta el final, apacentando la grey, es decir, apacentando a otros hermanos. Apaciéntese usted, pero también apaciente a otro hermano, esperando su venida. No estamos aquí, bueno, venimos a consumir oxígeno. En las iglesias venimos a calentar sillas. No, estamos esperando su venida. Nos tenemos que preparar para su venida. Hay que crecer, hay que madurar en la fe, siendo celosos de buenas obras, ser conscientes de que tenemos que hacer buenas obras, teniendo buenas intenciones en el corazón, revisando las intenciones del corazón de por qué hacemos lo que hacemos, cuidando nuestras palabras, obrando para Dios y no para los hombres, y siendo productivos y fieles con lo que el Señor nos ha confiado. Así se corre la carrera. Esto es correr la carrera. Es por eso que todos debemos orar, para que la gracia del Señor opere poderosamente en nosotros. Porque todo esto que yo acabo de decir es la ley de Cristo. Todo lo que yo acabo de leer es lo que el Señor nos demanda. Y nosotros que tenemos al Mesías hoy que tenemos a Jesucristo, hoy que tenemos su Espíritu Santo, hoy que tenemos el combustible interior para poder correr la carrera, no lo estamos entendiendo. Así dice Pablo a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No, mire, cuando el Señor le permita morirse, Dios quiera, a los 100, 120 años, que usted termine fuerte, que usted no termine amargado, que usted no termine depresivo la vida, que usted se vaya de esta tierra, como dice, lleno de días, como se fue Abraham, fortalecido, lleno de días y fuerte en la fe, no con los ojos oscurecidos como murió Elí y muchos hombres que apagaron la fe. Ahora, toda esta carrera corre un serio peligro si nosotros no conocemos al Dios que nos llamó a correr la carrera. O sea, nosotros tenemos un desafío, y es por eso que hemos venido trabajando los atributos de Dios. ¿Para qué los atributos de Dios? Para conocer a Dios, porque la gran crisis que está viviendo el mundo actualmente es que el cristianismo no conoce a su Dios, que los cristianos no conocen a Dios. Y cuando hablo de conocer a Dios, me refiero a los conceptos que nosotros tenemos internalizados de cómo es Dios. Usted tiene un montón de conceptos dentro suyo que definen a Dios. Lo que hay que ver es si esos conceptos están bien o están mal. Usted tiene un Dios. Hay que ver si es el verdadero o el que usted se imaginó. ¿Cuántos conceptos humanistas usted tiene o cuántos conceptos bíblicos usted tiene respecto de Dios? Porque todos tenemos la tendencia de crearnos un Dios imaginario. Es una crisis mundial, mi hermano. Usted escucha las predicaciones, usted viaje por iglesia. Gran parte de la cristiandad en el mundo está en una crisis porque se ha inventado un Dios conforme a sus pensamientos y no conforme a lo que dice la Escritura. Lea las 7 iglesias en Apocalipsis, dice, todas eran exhortadas, todas tenían cosas que resolver. Pero tengo algo contra ti, pero tengo algo contra ti. Pero tengo algo contra ti. ¿Y cuál era el riesgo que se corría? De que fuera quitado el candelabro de su lugar. No está hablando de perdición eterna. Hay iglesias que ya dejaron de ser iglesias hace tiempo, que se inventaron un Dios imaginario, el Dios de la prosperidad, el Dios de la riqueza, el Dios de la motivación, y Dios ya corrió muchas iglesias. Ese candelabro fue quitado, fue movido de su lugar. Porque Él es el que se mueve entre los candelabros. Él es el que ministra a las iglesias. Ahí está todo eso lo que dice Apocalipsis 1, 2. Usted va a ver que Él es el que se mueve entre las iglesias y las está exhortando a las iglesias y le dice, yo sé que tienes esto bueno, pero tienes esto. Arregla pronto esto porque hay una exhortación. Apocalipsis 2:4, vamos a tomar una sola. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Iglesia, revisémonos de todo lo que le dijo el Señor a todas las iglesias, porque no vaya a ser cosa que tengamos algunas cositas que quitar de nosotros y no nos estemos dando cuenta. Por ejemplo, derribar de nuestras cabezas los conceptos sobre Dios
que hemos creado nosotros mismos. Hoy vamos a ver por qué Dios es supremo. Es decir, vamos a ver un poquitito la supremacía de Dios. Usted y yo tenemos que conocer que Dios es supremo, supremo. Cuenta la historia de la iglesia que Lutero le escribió a Erasmo de Rotterdam y le puso en una carta y le dijo: tus pensamientos sobre Dios son demasiado humanos. ¿Estaremos capacitados para recibir la exhortación sin que usted se ofenda en esta mañana? Esto es para que nos revisemos. Esto es para que recibamos la exhortación. Ese es el problema actual que estamos viendo en la iglesia. Nuestro pensamiento humanizado de Dios. No entendemos lo que es la supremacía, sino que tenemos un Dios humanizado. Y eso pasa por el no estudio, la no lectura de la palabra, el oír a cualquier predicador sin filtro. Hoy escuchamos, tenemos las redes y tenemos para escuchar cientos y miles de predicadores y no tenemos el filtro para saber si el pensamiento que nos está impartiendo ese predicador es un pensamiento que está en la Escritura o es un pensamiento que ese hombre se formó en su corazón por una experiencia que tuvo en la vida. Esta semana hablamos con personas y recordamos y refrescamos esto. Hermanos, no hay nada más peligroso que la teología experiencial, que tu experiencia. Nosotros no estamos para creer la experiencia de la gente. Nosotros estamos para conocer a Dios a través de la Escritura y del Espíritu Santo. Incluso muchas de tus experiencias pueden ser un engaño. Claro, la gente quiere el camino más fácil. Es la percepción que yo tengo de Dios. Yo siento la presencia de Dios. Si fuera tan fácil, la iglesia sería tremenda en el mundo. Pero tenemos una iglesia floja que no estudia la doctrina, que no pone fundamento, que no investiga. Y tenemos una crisis mundial en la iglesia. Hermanos, tengo que decir esto con mucho dolor. La apostasía ya comenzó. La apostasía ya empezó. Hay una catástrofe entre los cristianos. El emocionalismo y el humanismo que vemos en las asambleas es muy exacerbado. Todo es lo que siento. Hoy no sabe qué tremendo que estuvo el culto. No importa lo que se predicó, pero él se acuerda de lo que sintió. Ese es el evangelio que usted tiene que abandonar. No se trata de lo que sientes, no se trata de lo que percibiste en el ambiente. Mirá, la piel de gallina. Crecimos en la iglesia así, y acá debe estar Dios. Acá está la confirmación de la palabra, decía uno, y se le ponía la piel de gallina. Eso, mi hermano, es humanismo. Eso no es Dios. Sálgase de allí. No es por piel de gallina, es por lo que dice la palabra. Creo que de la misma manera que Dios en el Antiguo Testamento se alejó de un Israel apóstata, hoy está haciendo lo mismo de muchas congregaciones. Salmo 50:21. Esta es la tendencia, mire. Estas cosas hiciste, le dice Dios, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Esa es la tendencia nuestra. Pensamos que Dios es como nosotros. No conocemos su supremacía. ¿Qué es supremacía? ¿Qué significa la supremacía? Una definición dice que tiene el grado más alto o no tiene superior a su especie. Jefe supremo, que nada se parece a él. Así que si nada se parece a Dios, ¿por qué usted quiere comparar a Dios a las cosas que a usted le pasan? Y si a mí me pasa, mire lo que es la mitología cristiana. Yo he escuchado así: no, tu pecado lo hace llorar a Jesús, no peque. Y nosotros pensamos que Jesús llora porque yo peco. Hermano, tu pecado no lo afecta al Señor. Si tu pecado afectara al Señor, Él deja de ser Dios. Tu pecado te afecta a vos mismo. La paga del pecado es muerte, te destruye, te mata cosas de la vida, cosas del cuerpo. No, porque el pecado lo hacen llorar a Jesús. Ese es un Dios que se imaginó a alguien. Los hombres comunes suponen que Dios es movido por un sentimiento antes que por un principio propio. Yo tengo que conocer los principios de Dios, yo no tengo que conocer los sentimientos de Dios. Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, no es algo que te enseñe una persona. Usted no puede conocer a Dios porque alguien se lo enseñe. Está buena la instrucción, está bueno que usted lo instruyan, le enseñen, pero usted va a conocer a Dios por revelación y por la palabra. Como siempre hemos dicho, la palabra es la puerta a la revelación.
lea la Escritura, estudie. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? A ver, levante la mano el que quiere que Dios le hable. Abramos la Biblia, Dios nos habló. Ahí está todo lo que el Espíritu Santo quiere que usted sepa. En la actualidad se predica un Dios producto de la imaginación humana. Un Dios utilitario, un Dios romántico. Mire, ese es otro peligro, el Dios romántico. Es más un Dios psicológico que otra cosa. Un Dios al que el diablo le anda frustrando los proyectos. Hay iglesias que están en guerra contra el infierno y el diablo todo el tiempo. El problema es el diablo. ¿Todo es el diablo, mi hermano? No, no todo es el diablo. Y aunque el diablo pueda poner estorbos, el diablo jamás podrá estorbar los propósitos y los planes de un Dios supremo. Eso no es un Dios, eso es un ídolo. ¿Producto de qué, dice Pablo? De una mente envanecida, de una mente que se envaneció. Mire, el Salmo 2.2 dice: y se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. Mire, ningún rey de esta tierra, por más que se junten todas las naciones, por más que todos los hombres quieran ir en contra de Dios, dice el Salmo 2.4, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Tenemos un Dios supremo, mi hermano. Hay que conocerlo nada más. Primera de Corintios 29:11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Esto no está ahí para inflar el ego de Dios. Esto está para que usted aprenda a conocer a Dios. Usted se piensa que esto lo escribieron los escribas o los salmistas para que Dios se sienta bien. Está para que usted lo conozca. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. Mire, cuando usted y yo derribemos el ídolo que nos formamos y tengamos el verdadero Dios, seremos gente que no va a desbarrancar en la carrera, así como Pablo no desbarrancó y llegó hasta el final. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahí está, Él es el que nos da el poder. Todo procede de Él y nada Él necesita de nosotros. Amados, el Señor ya domina sobre todo. Esto es algo que necesitamos entender. El diablo no va ganando, el diablo es un siervo de Dios. Él ya domina, Él ya reina. El reino milenial del que hemos hablado y predicado es un gustito que se va del Señor y nosotros, porque Él quiere que nosotros reinemos 1000 años. Pero Él ya reina. ¿Qué acabamos de leer? Él domina sobre todo. No, estamos todos esperando que venga el Señor a reinar sobre la tierra. No, Él ya reina primero en nuestras vidas. Él lo domina todo, el universo. Solamente que hay un sistema que va a desaparecer, que es el sistema de este mundo. Pero Él domina todo. Él domina al diablo, a los demonios, Él domina al Hamás, Él domina al Hezbollah, Él domina al ISIS, Él domina todo, mi hermano. Nada está fuera del poder y la autoridad de Dios. Job necesitó 42 capítulos para entenderlo. Termina diciendo en Job 42:2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho, todo. Por eso me reía estos días, no, ¿cómo puede ser que el Hamás logró meterse en Israel y todas las cosas que usted ve en las redes y los cristianos hablando son ceras? No, el problema fue la defensa, falló la defensa. ¿Usted piensa que falló la defensa? No, es que son muy inteligentes los del Hamás, hicieron un plan perfecto para meterse en Israel. ¿Usted piensa que le saltaron la cerca al Señor? Hay que saber leer el mundo. Tenemos un Dios supremo. No es ni que fallaron los hombres, no falló la defensa, no son muy astutos los terroristas. Pocos escuché o casi ninguno hablar de la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva de Dios, de que nadie puede hacer nada en este mundo si Dios no se lo permite. La Biblia dice que la maldición nunca viene sin causa. Interesante para entender el mundo que estamos viviendo. Porque estas cosas, si no lo entendemos, afecta demasiado. Claro que nos afecta. Mire, nuestro corazón está dolido por las cosas que estamos viendo en la televisión. Duele, angustia, lágrimas derramamos por las cosas que pasan. Pero no, eso no quita que nosotros entendamos las cosas como tienen que ser. Y eso no te hace un insensible. La maldición nunca vendrá sin causa. Y
Y ahí escuchamos a los cristianos, han tocado al pueblo de Dios. Ahora va a ver el diablo lo que le va a pasar. Es como si hubiera un ring y el diablo y Jesucristo peleándose ahí con el guante. Como si fuera una pulseada, como si fuera golpe por golpe. ¿Sabe lo que tiene que decir toda criatura y todo pueblo y toda persona cuando pasan estas cosas? Jueces 10, mi hermano. Esto para que conozcamos al Dios supremo que tenemos. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a los falsos dioses o a los Baales. ¿Cómo será de perverso el mundo que estamos viviendo? Que en Israel no se ha escuchado esto. ¿Cómo será que se secularizó el famoso pueblo de Dios que dicen algunos? Aunque creo que es el pueblo de Dios terrenal, el Israel terrenal es una cosa. Dios utilizó ese pueblo para que viniera el Mesías, para darle las escrituras. Y ha prometido que van a ser nación hasta que Él vuelva la segunda vez. Y ha prometido que el día que Él vuelva, todo Israel que esté vivo en ese día será salvo. Pero Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene uno solo, que es su iglesia, que es su cuerpo, que somos nosotros, y que usted tiene que celebrar eso. Lea toda la Biblia, cada vez que los madianitas, cada vez que los jebuseos, cada vez que se metieron los pueblos y atacaron a Israel y los vencieron, era porque Israel había pecado. Y hoy el Dios imaginario que se ha hecho el mundo, Israel y gran parte de la cristiandad, está trastocando las cosas, no ve el pecado. Y el problema es el terrorismo. No es el problema jamás. Siempre hubieron jamás. Siempre estuvo el ISIS. De hace 6.000 años que están sobre la tierra. Siempre estuvieron los madianitas. Siempre estuvieron los jebuseos. Siempre estuvo el cananeo. Siempre hubieron incursiones sobre Israel. Pero Israel ha quedado como una figura para que usted y yo tomemos proverbio de lo que está pasando. Ahora tenemos que ver nuestras vidas. Nosotros que somos la iglesia. ¿Qué está pasando? Y lo único que encuentro es que arrepentimiento es la clave. Arrepentimiento es la clave. ¿Quiere que cambie su vida? Arrepentimiento es la palabra. Todas las veces que Israel fue atacado, ya sea hace 4.000, 3.000, 2.000 o ayer, la semana pasada, si Israel se arrepentía, el Señor le daba la victoria. Se adora con inmoralidad, como vimos lamentablemente esos muchachos adorando frente a la imagen de un Buda. Imagínense, esto es digno de una historia del Antiguo Testamento. Yo sé que estamos sensibles por lo que hemos visto, pero imagínense, váyase para atrás, era lo mismo. ¿Qué diferencia hay con el becerro de oro? Acá estaban todos los jóvenes en inmoralidad, con un Buda. ¿Usted se piensa que Dios estaba agradado de eso? Necesitamos entender el mundo que vivimos, lo que vemos. Y después los malos son los madianitas. Y después los malos es el jebuseo. Y después los malos son los terroristas. Hermanos, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque ahora te voy a llevar a cómo es la protección que Dios tiene sobre nosotros. ¿Cuál es la forma de vivir protegidos, sabiendo que el Señor nos guarda, que es nuestro protector, nuestra roca fuerte? Todo dolor, sufrimiento, angustia es porque nosotros dejamos a Dios y nos vamos atrás de los ídolos. Todo tu dolor, todo tu sufrimiento, toda tu angustia y la mía es porque nosotros dejamos al Señor y nos vamos atrás de los ídolos. Solo que hoy los ídolos, hoy para nosotros no son un becerro de oro. Hoy los ídolos para nosotros puede ser el vientre, la inmoralidad, los pensamientos, un corazón que no perdona, una boca sucia, chismosa y asesina que mata a su hermano con el aborrecimiento. Esos son los ídolos del nuevo pacto. En la antigüedad se llamaban Baales, Acera y el ejército de los cielos. Hoy se llama inmoralidad, hoy se llama pornografía, se llama secularismo, hoy se llama desobediencia al evangelio, hoy se llama caminar fuera de la verdad y del propósito de Dios. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Salmo 135, 6, todo lo que Jehová quiere lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, Él hace todo lo que quiere. Ahora, es tan duro el corazón del hombre. Dice que pasó lo que pasó en los días de Noé. Dice que estaban casándose, dándose en casamiento, comiendo, disfrutando, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué puede pasar en estos días? Y se lo digo a la iglesia del Señor. ¿Qué puede pasar en estos días si nosotros estamos distraídos, no corremos la carrera, que nosotros estamos distraídos en el pecado, en las cosas de este mundo? ¿Qué puede pasarte? Mire lo que Dios le decía. O sea, necesitamos volver a confiar
en la supremacía de Dios. Y este es el por qué Dios le pedía a Israel. Mire, Dios le pedía a Israel en el Antiguo Testamento que 3 veces al año subiera todos los hombres, fueran a Jerusalén. Póngase en este escenario. Israel siempre estuvo rodeado de pueblos hostiles, toda la historia. Pero Dios le decía, 3 veces al año, todos los varones de Israel se tienen que ir a Jerusalén. Tienen que abandonar sus casas, sus mujeres y sus niños y tienen que ir a Jerusalén a una fiesta que yo les hago celebrar. Éxodo 34:24. Dice, porque yo arrojaré las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio. Yo, dice el Señor, no vas a tener que hacerlo a cañonazos. Yo te voy a ensanchar el territorio. Traslade eso a su vida. Y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces al año. O sea, era para que confiaran en Dios. Se iban todos los varones de guerra a Jerusalén a adorar a Dios. Y dejaban las mujeres, los niños y sus casas y sus haciendas. Y Dios dice, quiero que lo hagas porque tienes que aprender a confiar en mí. Yo voy a hacer que nadie codicie tu tienda. Yo voy a hacer que no hayan incursiones de madianitas, ni de jebuseo, ni de nadie. Nadie se va a meter en tu tierra. El hombre que tenía que hacer, confiar en el Señor, conocer a su Dios, irse a Jerusalén 3 veces al año. De esto se trata el Evangelio. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Cuál es el Dios que tenemos? ¿El Dios supremo o al Dios que se nos puede meter jebuseo que se va a saltar la cerca? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu seguridad? Dice la Biblia que el justo estará confiado como un león. Temblamos como una hoja frente a todas las situaciones de la vida porque no estamos bien ni conociendo a nuestro Dios. Por eso dice el predicador, si el Señor no cuida la casa, en vano trabaja la guardia. La iglesia tiene que aprender a confiar en su Dios. Conocer su supremacía nos hace crecer en confianza. Por eso te estoy hablando de esto. Esto para que tú crezcas en fe. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos poniendo la fe conocimiento. Para que te fortalezca, para que salga esta tarde fortalecido, para que sepas que si usted está en el Señor, confía en Él y está corriendo la carrera, nadie se va a meter en tu tierra. Por más que haya inseguridad, por más que hayan ladrones, por más que este mundo y este país explote, nadie te tocará. Levítico 25:20. Usted sabe que cada 6 años había un año de descanso de la tierra. Se sembraba 6 años y un año no había que sembrar la tierra. Era el año del descanso de la tierra. Pero también cuando se llegaba a los 49 años, el número 50 es el día de jubileo. Imagínense, siembra a los 6 años previos, le toca un año donde no tiene que sembrar, ¿sí? Pero después toca el año de jubileo, que es el número 50, tampoco se puede sembrar. Y el tercer año usted no va a tener que comer. Mire lo que dice la respuesta del Señor para los que obedecen. Porque de esto se trata, de creer en el Señor, de que le obedezcas. Levítico 25:20. Y si dijeres, ¿qué comeremos el 7º año? He aquí, no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces, dice el Señor, yo enviaré mi bendición el 6º año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis el año 8º. El año 8º van a sembrar. Y comeréis del fruto añejo hasta el año 9º. Hasta que venga tu fruto, comeréis del añejo. Hermano, eso es confianza en el Señor. Eso es para los que no ofrendan, eso es para los que no diezman. Mire, el Señor te permite dar para que no confíes en tu sueldo, para que no confíes en tu fuerza, para que puedas dar y confiar de que tu vida va a ser sustentada por Él y no por tu trabajo. Por eso los cristianos que no dan, los cristianos que no creen en el Señor, terminan sufriendo estas cosas. Es tremendo, mi hermano. Ese es el principio de la fe. Así se corre la batalla de la carrera de la fe, con fe. Entonces los creyentes pierden su confianza porque no conocen al Dios que tienen. O se olvidan de Él. ¿Qué le dijo el Señor a Israel? Te has olvidado de mí. Hace 10 años ofrendaba, hace 10 años servías, predicaba, hace 10 años andaba fuerte. ¿Qué pasó ahora? Te debilitaste en la fe. Se vienen, mire, el mundo ya está escrito, el mundo va a ser complicado. Pero mire lo que dice Proverbio 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. ¿Qué problema si Vladimir Putin aprieta el botón rojo y se enoja con Biden y explota todo en el Medio Oriente? Hermano,
¿Usted se piensa que algo va a pasar que esté fuera de lo que Dios permite? Nada, ciertamente nada va a pasar. ¿Sabe por qué la gente tiembla y se llena de miedo? Porque no conoce al Dios supremo que tiene. Por eso los profetas, los apóstoles y todos los hombres que son fuertes en la fe han estado confiados en la vida, pase lo que pase. El apóstol Pablo termina hablando de su supremacía, la supremacía del Señor, y dice en Efesios 1:11: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Hermanos, de esto se trata, tener un Dios supremo. Y ningún hombre malo, ningún hombre perverso puede sobrepasar la voluntad de Dios. De la misma manera que el diablo no pudo tocar a Job porque Dios le puso un límite. Hay un límite que Dios pone y que nadie puede pasar. Ni usted ni yo. Esta palabra es necesaria para derribar el ídolo que nos hemos formado, el ídolo imaginario que muchas veces está en nuestra mente, que muchos se han edificado en su corazón, y podamos confiar y saber que en Él estamos seguros y que nada escapa de su perfecta voluntad. Termino leyendo Lucas 21:15. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros. Presta atención, porque no te está diciendo que nada le va a pasar a un cristiano, que un cristiano no puede ser perseguido, que un cristiano no puede ser encarcelado, que un cristiano no puede ser muerto. No estoy diciendo eso, pero presta atención a lo que estamos leyendo ahora. Dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Sabe qué significa esto? Que nada de lo que nos pase va a estar fuera de la voluntad del Señor. Ni un cabello de tu cabeza que caiga va a ser porque no fue su voluntad. Si hoy te toca partir, me toca partir, fue su voluntad. Es por eso que tenemos que estar confiados. Si hoy el mundo entrara en una guerra, está escrito por el Señor. Tenemos que saber y acatar la voluntad del Señor. ¿Qué estamos haciendo? Preparando a la iglesia, preparando tu corazón, preparando tu mente. No sabemos todas las cosas que depara el futuro y el destino, pero sí sabemos una cosa, que nada está fuera de nuestro supremo Dios. Amén. Póngase de pie. Vamos a terminar aquí.